If 2. Las constituciones rígidas. A diferencia de las constituciones flexibles, las constituciones rígidas solo pueden ser modificadas, total o parcialmente, mediante procedimientos más difíciles de realizar que los procedimientos de aprobación de leyes ordinarias. En cuanto a los procedimientos correspondientes a la reforma de las constituciones rígidas, Pedro de Vega sostiene que el derecho comparado ofrece un conjunto tan abigarrado y complejo de sistemas de organización de los procedimientos de reforma constitucional, que se hace muy difícil cualquier intento de ordenación sistemática de los mismos. Sin embargo, afirma que cabría explicar los distintos supuestos de agravación del procedimiento de reforma constitucional, en relación a los procedimientos de elaboración de las leyes ordinarias desde una doble perspectiva. Por un lado, estarían los sistemas que atribuyen la reforma a órganos especiales, diferentes de los legislativos ordinarios, y, por otro lado, aparecerían los sistemas que, confiriendo la competencia de la reforma al órgano legislativo ordinario, establecen, sin embargo, un procedimiento más agravado, difícil y complejo para la revisión constitucional. Respecto del primer supuesto, atribución de la reforma a órganos especiales, Pedro de Vega afirma que se podrían recordar como modalidades más significativas. 1. La creación de una asamblea especial o convención. 2. La formación de una asamblea nacional, a través de la reunión en sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento. Y 3. El sometimiento a referéndum obligatorio de todo proyecto de reforma constitucional, lo que significa que el pueblo, organizado como electorado, complementa la función de las asambleas como órgano legislativo ordinario. Respecto del segundo supuesto, procedimiento de agravación asumido por los órganos legislativos ordinarios, Pedro de Vega considera que, entre las distintas modalidades que presenta, cabría señalar: 1. El establecimiento de mayorías cualificadas en el Parlamento. 2. La doble aprobación en intervalos sucesivos o en momentos temporales distintos de una misma legislatura. Y 3. La doble aprobación de la reforma en dos legislaturas diferentes, mediando, por tanto, entre una y otra la celebración de elecciones generales, que adquieren por ello un significado referendario evidente. Según Paolo Viscaretti di Ruffia, contemporáneamente, la gran mayoría de constituciones de los estados pertenecen a la categoría de constituciones rígidas. Puede precisarse desde ahora que la gran mayoría de las constituciones de los estados contemporáneos son rígidas, aun cuando varían notablemente, en los casos particulares, las dificultades de los procedimientos establecidos para su revisión, pues debe tenerse en cuenta de manera especial el hecho de que los mismos motivos que por costumbre llevan a traducir en normas escritas y precisas las reglas fundamentales de la convivencia social, las llamadas constituciones escritas, impelen también a conferirles una eficacia mayor que la que corresponde a las leyes ordinarias. If 2.3. Las constituciones flexibles. Como se explicó anteriormente, las constituciones flexibles son aquellas que permiten su modificación mediante el procedimiento correspondiente a la aprobación de las leyes ordinarias. El ejemplo más conocido de constitución flexible es la Constitución británica. Se trata de un ordenamiento constitucional que no se encuentra reunido en un texto normativo unitario. Por el contrario, las reglas de funcionamiento del Estado constitucional en el Reino Unido se encuentran dispersas en un conjunto de leyes ordinarias, convenciones y costumbres constitucionales. A su vez, la ausencia de una disposición normativa que prohíba la modificación total o parcial de esta Constitución mediante el procedimiento de aprobación de una ley ordinaria es, en la sociedad política británica, un símbolo de la convicción de que el hecho de realizar modificaciones constitucionales mediante este mecanismo es jurídicamente válido. Sin embargo, la Constitución británica no es la única expresión de constitución flexible en el derecho comparado. Por el contrario, según explica Alessandro Pace, existen constituciones flexibles que, a diferencia de la Constitución británica, consisten en un texto normativo unitario, en el cual se establece de manera explícita su carácter flexible, es decir, la posibilidad válida de su modificación mediante el procedimiento legislativo ordinario. Pues bien, ejemplos de constituciones escritas explícitamente flexibles son la Constitución Española de 1808, Constitución de Bayona, Art. 146, 1.
La Constitución de Nueva Zelanda de 1852, tal como aparece modificada por New Zealand Constitution Amendment Act de 10 de diciembre de 1947. La Constitución de la Unión Sudafricana de 1909, Art. 152, que preveía, sin embargo, un procedimiento especial de revisión para determinadas normas. Así, para los Ars. 33, 34, 35, 137, al igual que para el propio Art. 152. La Constitución de la Unión Sudafricana de 1961, que proclamaba explícitamente tanto la autoridad legislativa soberana del Parlamento, cuyos actos se declaraban exentos de control judicial, Art. 59, como la modificabilidad general por el Parlamento de todas las disposiciones de la Constitución excepto el artículo relativo a las lenguas oficiales del Estado, Art. 108, y el referente a la modificabilidad general constitucional, Art. 118. Estos dos últimos artículos habrían podido ser modificados por el Parlamento pero mediante un procedimiento especial, aprobación de la modificación en sesión ordinaria de las dos cámaras con la mayoría de 2/3 en la tercera lectura. Finalmente, también la Constitución de la República Sudafricana de 1983 puede ser calificada como flexible. En efecto, dicha constitución se limitaba a exigir una mayoría de 2/3 para modificar el Art. 89, sobre la igualdad de las lenguas oficiales, y una mayoría absoluta para modificar otras disposiciones en materia de organización constitucional, Art. 99, 3. Parámetro del control de constitucionalidad era no solo la Constitución, sino esta in connection with any law which is expressed or enacted by the State President and Parliament or by the State President and any House Art. 34, 2, lo que confirma la ausencia de superioridad formal de la Constitución en relación con las leyes. Conclusiones. 1. El poder constituyente no es un órgano, sino una atribución de las personas que les permite adoptar la estructura organizativa del sistema democrático constitucional para el gobierno de su sociedad política. 2. La Constitución contiene la estructura organizativa concreta que adopta el sistema democrático constitucional para el gobierno de una sociedad política específica. Por lo tanto, el poder constituyente se ejerce cuando se aprueba la primera constitución de una sociedad política y también cuando se decide reemplazar una constitución vigente por una nueva constitución. 3. Cuando se realiza el reemplazo de una constitución vigente por una nueva constitución, mediante el ejercicio del poder constituyente, no se utilizan los mecanismos procedimentales que la constitución reemplazada establece para su propia modificación. 4. Los procedimientos empleados históricamente para el ejercicio del poder constituyente han tenido como referencia a dos modelos básicos: el modelo francés y el modelo norteamericano. 5. El referéndum no es la única forma como puede expresarse directamente el poder constituyente. En el derecho comparado, otro mecanismo de expresión directa de este poder es la ratificación realizada por las Town Meetings. 6. El poder constituyente tiene como límite la imposibilidad de suprimir válidamente el contenido de la democracia constitucional. Este contenido está conformado, en primer término, por el reconocimiento de los derechos de las personas. También forman parte de este contenido la distribución del ejercicio de las funciones políticas en distintos órganos y el control de este ejercicio, como instrumentos de protección de aquellos derechos. 7. El poder constituyente es un derecho de autogobierno de las personas. No se fundamenta, por lo tanto, en las valoraciones sociales dominantes porque éstas, en determinados momentos, pueden ser contrarias al reconocimiento de este derecho y favorables a la instalación de regímenes políticos autocráticos. 8. La reforma constitucional consiste en la modificación del contenido de la Constitución, utilizando los mecanismos que, para tal modificación se encuentran reconocidos en el ordenamiento constitucional vigente. 9. Desde el punto de vista de los procedimientos necesarios para su modificación total o parcial, las constituciones pueden ser rígidas o flexibles. 10. Las constituciones rígidas son aquellas que no pueden ser modificadas total ni parcialmente mediante el procedimiento correspondiente a la aprobación de leyes ordinarias.
Las constituciones flexibles, en cambio, sí pueden ser modificadas válidamente mediante este procedimiento. 11. La reforma constitucional sirve para adecuar el ordenamiento constitucional a las modificaciones políticas, económicas, culturales o de otra índole relevante, que se producen en la sociedad. 12. La reforma constitucional puede ser total o parcial. 13. La realización de una reforma total de la Constitución no es una manifestación del ejercicio del poder constituyente. 14. La Constitución peruana vigente es una constitución rígida. 15. La Constitución peruana vigente permite la realización de una reforma constitucional total. 16. La participación del pueblo, mediante el referéndum, en la aprobación de una reforma total de la Constitución peruana vigente, de conformidad con las reglas previstas en este ordenamiento constitucional, no es una manifestación del ejercicio del poder constituyente.